Saludos cordiales. En la clase anterior habíamos revisado la definición de una base de datos, el cual nos dice que es un conjunto de datos que ha sido organizado bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para ser utilizada en cualquier momento. En la parte inferior podemos observar una información correspondiente al Censo Poblacional de México en el año de 1990, en donde se ha recogido alguna información y que luego esta puede ser buscada de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, a esta recopilación de información de una manera ordenada, para que luego esta pueda ser consultada y actualizada de una manera eficiente, es como se le conoce a una base de datos. La base de datos, entonces, podemos observar de que la información que nosotros recopilamos tiene similitud, ¿no?, a una tabla. Las hojas de Excel tienen una similitud a una tabla, ¿no? Entonces, está compuesta por filas y por columnas, ¿no? Y en las columnas están los campos, que se llaman los campos que corresponde a cada registro. Mm, Hay un procedimiento para poder diseñar una base de datos que empieza con la identificación de las tablas, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo almacenar? Dependiendo de la organización en la que nos encontremos, em, y de la información que deseamos almacenar, se identificarán las tablas correspondientes. El ejemplo lo podemos encontrar en el siguiente enlace. Y aquí en el ejemplo podemos observar de que se han identificado tres entidades: libros, órdenes y clientes, ¿no?, para el ejemplo de que se quiere vender libros, ¿sí? Entonces tenemos tres entidades de las que deseamos almacenar la información. Posteriormente se debe identificar cada una de las columnas, o también llamados campos. El nombre del campo deberá ser descriptivo y nos ayudará a identificar cada una de las propiedades de un elemento de una tabla. Entonces aquí podemos ver de que tenemos la tabla libros, que va a estar alojado en una hoja del libro de Excel. Y para libros podemos observar de que existen 5 campos, ¿no? El ISBN, el título, el nombre del autor, el apellido del autor y el precio. Asimismo para órdenes y para clientes. Posterior debemos identificar la llave primaria de cada tabla. Una llave primaria se define, nos permite identificar de manera única cada uno de los registros de la tabla. En el caso de la tabla libros, el ISBN será la llave primaria, ya que es un código único internacional para cada libro publicado, por lo que dicho número jamás se podría repetir. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos almacenando una tabla, eh, por ejemplo, en este caso de clientes, una clave primaria podría ser un código que se le asigne, o también el número de cédula, ¿no?, el cual no puede repetirse. Posterior a esto, debemos identificar las relaciones que existen entre las tablas. Por ejemplo, entre cliente y órdenes. Sabemos que un cliente puede tener varias órdenes y podemos observar aquí el ID del cliente, ¿no?, la relación. Es decir, esta tabla tiene una relación con la tabla clientes, porque una orden se la realiza a un cliente. A su vez también tenemos que una orden puede tener los libros pueden ser incluidos en estas órdenes. Entonces tenemos una relación de libros con órdenes y también de clientes con órdenes. En este caso, en este ejemplo, tenemos dos relaciones. ¿Y cómo es que utilizamos o cómo realizamos o cómo establecemos la relación? Pues con la clave primaria. Si nos fijamos, la clave primaria de la tabla clientes también es utilizada como llave foránea, se llama llave ajena, en la tabla órdenes. De la misma manera, la tabla libros con su clave primaria ISBN está siendo utilizada acá en la tabla órdenes como una clave ajena, como una clave foránea.
Por último, hay que verificar si no se repiten datos, si no se debe proceder a lo que se llama la normalización. En el ejemplo que estamos viendo, vemos que existen libros y que hay autores que se van repitiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí el nombre del autor, el apellido del autor, se está repitiendo. Acá en este caso estamos viendo que estamos teniendo dos órdenes con el mismo número, por lo tanto se repite, y que está existiendo solamente la repetición debido a que hay varios libros que se están llevando en las órdenes, ¿sí? Entonces aquí habría un error. Por lo tanto, aquí una solución sería separar lo que es la orden, los datos de la orden, y separar en otra el detalle de la orden, ¿no? Y aquí sí poder solamente especificar los datos que no se van a repetir. En este caso podemos observar de que se está vendiendo el libro 1, perdón, el libro con este ISBN en esta orden y este otro libro en esta orden, ¿no? Pues ahí podemos observar que esta tabla entonces tiene una clave principal que está compuesta por dos campos. Y pues podríamos aquí definir cómo quedaría recomendado una base, ¿no? Que tendríamos clientes que van a ser utilizados para las órdenes, es decir, va a haber órdenes que se van a entregar a clientes. Estas órdenes entonces van a tener un detalle y podemos observar aquí la relación, ¿no? Con la orden. Unos libros que van a ser incluidos en este detalle y también tenemos esta relación, ¿sí? Y por último, los autores que son a los que pertenece el libro, ¿no? Tenemos aquí y pues este sería una base de datos que está cumpliendo con las restricciones de que no se repitan los datos. Muy bien, entrando ya en el tema del día de hoy correspondiente a las fórmulas, podemos verificar que en el apartado de fórmulas se agrupa opciones relacionadas con los cálculos, las fórmulas y las funciones que podemos utilizar en Excel. Por una parte, podemos observar que contienen un acceso rápido a las categorías de las funciones más utilizadas. Por otra, vemos que aporta herramientas para realizar una auditoría de fórmulas que nos permitirá corregir errores que puedan producirse y depurar ejecuciones completas. Es decir, no solamente contamos con las opciones para poder insertar funciones, sino también otras adicionales como la de auditoría y también para depurar errores. Aquí está la pestaña en donde podemos observar las diferentes posibilidades de fórmulas que podemos utilizar para realizar los cálculos. Nosotros nos vamos en esta clase a centrar en las fórmulas de suma, promedio, máximo, mínimo, hora, hoy, unión de celdas, sí, buscar vertical, buscar horizontal, sumar sí y contar sí. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la opción de insertar una fórmula y que aquí nos aparece un panel que es genérico para poder aplicar a las diferentes fórmulas que tenemos a disposición. Una vez que escogemos la fórmula que queremos utilizar, nos aparecerá otro panel en donde se deberían especificar los argumentos de la función que vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando la función potencia y pues este va a necesitar que se especifique la base y el exponente, o como le especifica el nombre, número y potencia. ¿Sí? Acá nos está poniendo un ejemplo y pues eso sería todo con aceptando para poder ejecutar ya la función. Muy bien, también se pueden utilizar nombres definidos. Esto lo veremos más adelante. Vamos a realizar entonces la práctica correspondiente
con la utilización de las funciones que habíamos mencionado. Para este ejemplo me he descargado una base de datos del INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, en el cual pues está la información de la superficie según producción y ventas de cacao, ¿no? Almendra seca, por región y provincia. Entonces está en hectáreas, en toneladas métricas. Bien, esta es una información del 2019 y con esta información aquí podemos observar que están las diferentes provincias, están la superficie en hectáreas que han sido plantadas y cosechadas, la producción en toneladas métricas y las ventas que se han realizado. Me ha faltado borrar esta parte de acá para el ejercicio. Bien. Muy bien, vamos a borrar entonces esta parte de acá. Muy bien. Ahora sí, las actividades. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que realizar con este conjunto de datos, con esta base de información? Aquí nos dice calcular la diferencia entre producción y ventas. En primera instancia. Entonces vamos a agregar una fórmula aquí en el cual realizaremos una operación. Para poder agregar entonces una fórmula procedemos a especificar o escribir el signo igual. Luego nos dice que realicemos la resta entre producción y las ventas. ¿Listo? En este caso nos da el valor de 0 y si queremos copiar esta fórmula, nos podemos ir hacia el extremo inferior derecho y arrastrar los cálculos. En este caso, en la parte de acá no se va a contar con cálculos, así que me voy a saltar y voy solamente a copiar la celda que tiene la fórmula y lo voy a pegar acá. Automáticamente, como podemos observar, el Excel nos calcula dependiendo del recorrido de saltos de filas. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Entonces hay 12 saltos, por lo tanto acá está con el E29, estaría entonces acá, en la parte de acá, a ver, en esta de acá estamos con el E16 y acá estaríamos con el E29. Entonces hay 12 espacios de por medio, entonces sumará 13, sumará la fórmula 13 ítems, ¿no? Porque acá está E16 y acá E29, ¿no? Entonces automáticamente me acomoda la función dependiendo de la fila en donde me encuentre. Nuevamente vuelvo a arrastrar para que se calcule automáticamente y de la misma manera voy a copiar la fórmula para las siguientes. Muy bien, entonces aquí ya tenemos calculado la diferencia y nos dice que en el caso de que la diferencia sea mayor a 10, la equivalencia será pérdida, ¿no? En caso contrario, será ganancia. Así que vamos a realizar esta tarea y para esto vamos a utilizar una función lógica. Esta función lógica entonces se llama la si. Si queremos podríamos agregar desde acá, ¿sí? Y buscar, y aquí se encuentra la función, ¿no? O directamente podríamos escribirla con el signo igual. Entonces selecciono aquí, bueno, escribo el igual para escribir la fórmula, escribo la función, que en este caso es sí, y paréntesis. Aquí los, entonces se me salió, sería sí, puedo prestar tab para que se me autocomplete y ya me ha puesto el paréntesis, ¿no? Inicial. Aquí ya me da una ayuda, como por ejemplo debe estar la prueba lógica en el que puede hacer una comparación
y qué es lo que se debe poner por si se cumple esta prueba, y en el caso de que no se cumpla esta prueba, el valor que se podría poner. En este caso, si el valor que está en la diferencia es mayor a 10, me dice que ponga coma, entonces será una pérdida, ¿no? En caso contrario, será una ganancia. Cierro paréntesis y acá también podemos observar que está escribiéndose la fórmula. Presiono Enter y en este caso, como es menor a 10, pues es una ganancia. Para copiar así mismo la fórmula puedo arrastrar eh, a las siguientes celdas, y también para copiar lo puedo hacer con control C, control V y copio la fórmula. De la misma manera para la siguiente, control C, control V y arrastro, ¿no? Para que se copien de las demás celdas. Entonces he cumplido ya con los dos, con las dos primeras tareas. Lo voy a poner ya en un verde más intenso. Y proseguimos, ¿no? Ahora me dice que debo calcular los totales nacionales máximos, mínimos y promedio. Pues vamos a hacer acá el promedio máximo nacional, perdón, vamos a hacer la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la parte de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo realizo? Puedo utilizar la función suma. Entonces, de la misma manera pongo igual y voy a utilizar la función suma. Si mismo pongo tab para que se me ponga automáticamente el paréntesis. Y aquí debo especificar los números que quiero sumar, o a su vez el rango. Así que voy a escoger de manera mucho más rápida. Bueno, aquí está una combinada, así que le voy a quitar la combinación que existe. Y ahora sí, selecciono todas las provincias, ¿no? Nuevamente voy a realizarlo. Pongo suma, tab y selecciono el rango. Aquí está. Selecciono el rango. Aquí nos dice el rango que empieza desde la celda C16 a la celda C42. Cierro el paréntesis y tengo ya el total, ¿no? En este caso es 535,44. Sí, que está sumando todos los valores que se encuentran en esta columna. Muy bien, de la misma manera, para hacer del siguiente, pues solamente arrastro de la producción y de las ventas. Y va a cambiarse de acuerdo a la columna que se esté calculando. En este caso con la F, en este caso con la E, en este caso con la D, y aquí con la inicial que habíamos hecho con la C. El valor mínimo, para ello podemos utilizar la función mínimo. Mínimo, está aquí, mínimo, y voy a seleccionar asimismo el rango del que quiero hacer acá, es este de acá. Aquí me va a salir ya el mínimo y puedo calcular el mínimo para los siguientes. Voy a calcular el máximo con la función max y voy a seleccionar asimismo la columna del cual deseo obtener el mínimo valor de esos datos. Me dice que es el 120 con 218. En este caso, ver, aquí tengo este que es 91, es el mayor. Sí, ese es, ¿no? Este es el mayor, no hay un valor mayor.
Perfecto. Y el valor menor es 91, que efectivamente es el valor menor. Procedo a copiar las otras celdas, y también para el promedio puedo utilizar la función promedio. Tab para que se me autocomplete, y voy a encontrar el promedio de entre todos los valores. El promedio, y copio para las demás celdas. ¿Listo? He cumplido entonces con el cálculo de los totales nacionales, máximo, mínimo y el promedio. Procedo ahora a utilizar las funciones para la fecha y hora, que son las funciones de hoy, en la cual voy a poner igual la función y abro y cierro paréntesis, ¿no? Y ahí me aparece, a ver, y me va a aparecer la fecha, ¿no?, actual. Ahora bien, hay que tomar en cuenta de que en el formato deba estar como formato fecha, si no me aparecerá un número. Bien, para la fecha y hora podemos utilizar la función ahora. Así mismo abrimos y cerramos paréntesis. En este caso nos sale como número. Voy a cambiarle el formato que corresponde a la fecha. Selecciono y nos va a salir la fecha. En este caso, listo, que se encuentra muy bien. Ahí puedo seleccionar la fecha y la hora, ¿no? Muy bien. Hemos concluido ya con la siguiente actividad. Vamos ahora a hacer la búsqueda por provincia. Para esto vamos a utilizar la función buscar H, buscar V, se llama buscar V, y para la siguiente se llama buscar H. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que si yo pongo la provincia, entonces que me aparezca automáticamente si es que se ha ganado o ha perdido, ¿no? Entonces en este caso voy a poner aquí una celda para especificar la provincia, y acá que me salga el resultado que sí se ha ganado, es decir, de la equivalencia. ¿Cómo lo hago? Entonces pongo igual, buscar vertical, porque va a ser una búsqueda en este conjunto, buscar V, va a tabulación, y aquí me dice qué valor desea buscar. Bueno, el que me especifique en esta parte de acá. Coma, me dice que escoja la matriz, que va a ser toda esta parte de acá. Hasta aquí. Listo. Y posterior me dice que especifique cuál es la columna resultante. Entonces acá comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es la séptima columna, y que debe ser una coincidencia exacta, es decir, debe especificar correctamente debe especificar correctamente el nombre de la provincia. Listo, ahí está. Entonces en este momento no hay ningún resultado. Vamos a hacer el ejemplo con Orellana. Y me dice que en este caso en el 2019 ha habido pérdida, pues ha sido mayor el valor a 10 de lo que se ha vendido, de lo que no se ha vendido, perdón. Muy bien, entonces aquí está, supongo aquí no, Orellana, entonces está perdida, no está correcto. Y veamos Pastaza, que tiene ganancia. Ponemos Pastaza y efectivamente tiene ganancia. Muy bien, vamos a hacer ahora, ya se encuentra esta actividad realizada, y vamos a hacer la siguiente, que dice buscar dato
por categoría de información, es decir, por esta categoría. Si yo necesito saber cuál es eh, cuál es el total de hectáreas plantadas, entonces que me aparezca este resultado, ¿no? Este resultado. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, asimismo, con la función buscar h. Buscar h porque la búsqueda va a ser de manera horizontal. De la misma manera que en el ejercicio anterior, voy a ver, acá abajo, aquí es el resultado. Acá es donde voy a especificar el parámetro a buscar. Entonces, aquí es el parámetro a buscar. ¿En dónde lo va a buscar? En toda esta matriz. ¿Listo? Va a buscar. ¿Y cuál es el resultado que quiero encontrar? Será a ver, perdón, aquí. Voy a especificar la matriz. Que en este caso necesito saber los totales. ¿Listo? Entonces especifico la matriz y necesito saber cuál es el número de fila que contiene los totales. En este caso voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Entonces corresponde a la fila 34. Así que voy a especificar la 34, y me falta de la misma manera si deseo que sea exacta esta búsqueda. Aquí está. Y quedaría de esta manera la fórmula para buscar de manera horizontal. Asimismo no se encuentra nada y voy a especificar, por ejemplo, el total de plantadas. A ver. Aquí entonces me ha faltado, es un valor más, está saliendo este resultado, así que voy a especificar la 35. ¿Listo? Ahí me aparece, ¿no? El total plantado, y si yo deseo cosechas, me va a salir el total. Listo, ahí está. Si yo quisiera conocer el valor mínimo, pues el valor mínimo se encuentra en este número, ¿no? Que sería el tren. Bueno, no lo podría hacer porque y bueno, ahí está ya la búsqueda que se realiza. Con esto entonces se concluye la actividad con estas funciones básicas que hemos utilizado. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio entonces se ha aumentado por cada provincia una fila más correspondiente a diferencia entre la producción que se ha realizado de manera individual o también en asociación. ¿Sí? Aquí ya se ha calculado la diferencia y la equivalencia. Y pues aquí vamos a hacer la sumatoria, ¿no? Ya, bueno, esto ya lo habíamos realizado. Voy a copiar a las siguientes. Y pues aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que las actividades, calcular la suma de todos los asociados. Bueno, acá está. Entonces, quiero sumar solamente los valores de asociados. ¿Cómo lo realizo? Para eso entonces voy a ocupar la función que se llama sumar sí. Y voy a poner sumar.sí. Esa es la función. Así que lo voy a utilizar
¿Y cómo funciona este? Especifico el igual para comenzar a escribir la fórmula y la función se llama sumar sí. ¿Listo? ¿Qué es lo que me dice aquí? Que debo especificar el rango y el criterio. En este caso, el rango es este de acá, en donde están especificados si es que es solo o asociado. Posterior, me pide el criterio, que en este caso quiero solo de asociados. Entonces especifico asociado. Y al final me dice que especifique la columna o el rango de lo que yo deseo sumar. En este caso, lo que deseo sumar es todo esto de acá. En cada valor que coincida con el criterio, que me suma. Listo, cierro paréntesis y enter. Y aquí me ha hecho la sumatoria de todos los valores que sean de asociado, es decir, todos estos. Lo mismo voy a hacer con la sumatoria para solo. En este caso, de la misma manera, pongo igual, sumar sí, especifico el rango con el que voy a hacer la comparación. Posterior, pongo el criterio, que en este caso será solo ahora, solo, y especifico el rango de todos los valores que yo deseo sumar. Perfecto. Acá si yo selecciono las dos celdas, aquí automáticamente me hace la sumatoria. Y podemos observar que coincide, ¿no? 601.954 con el total que habíamos calculado previamente. Para poder copiar estas fórmulas a las demás, pues realizo, en este caso, tendría que ser el mismo procedimiento para las demás de acá. Ahora, fíjense que en esta parte de acá, yo quiero pasar, ¿no? Copiar la fórmula a las demás, pero si yo le realizo de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Que para la siguiente, ya la columna con la que va a hacer la comparación ya es la D, ¿no? Ya no es la C. Entonces, no me va a servir realizar de esta manera. Por lo tanto, entonces en esta parte de acá, para que quede estática esta columna para hacer la comparación, yo lo puedo especificar aquí de que el C será estático, ¿no? C será estático, ¿no? Listo. Ahora sí, procedo a hacer la copia y fíjense que ya ha funcionado, porque en el siguiente, cuando copie en la siguiente, fíjense que el C sigue siendo estático, el C. Lo mismo hago con el siguiente cálculo, le especifico con el signo de dólar que la C no se va a mover, ¿no? Enter y procedo a copiar la fórmula. De la misma manera, si sumo las celdas, podemos ver que coincide con el total calculado previamente. Muy bien, hemos concluido con esta primera actividad de esta segunda parte, así que lo voy a marcar. Ahora nos dice calcular la suma de solos, también ya está realizada, así que lo voy a marcar. Aquí nos dice calcular la suma de todos los asociados con ganancia. Vamos a la siguiente. Dice sumar todos los asociados, pero que han tenido ganancia. ¿Sí? Entonces, fíjense que para hacer este ejercicio, ya no solo debo comparar con esta columna para sumar, ¿no? Es decir, sumo, pero verificando con esta columna. Ahora también debo comparar con esta columna de acá. Es decir, sumo los valores cuyo tipo, que en este caso, bueno, no está especificado el nombre, el tipo sea asociado y a su vez haya generado ganancia. ¿Cómo lo hago eso entonces? Vamos a realizar.
Para hacer entonces voy a ocupar la función que se llama sumar si conjunto. Aquí se encuentra. Se despliega ya en la ayuda contextual y me pide en primera instancia, ¿no?, el rango de lo que voy a sumar. Ahora es al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar estos valores. Selecciono el rango. Luego, ¿qué me pide? Me pide ahora que especifique el rango del primer criterio. En este caso, el rango del primer criterio es si es que es un asociado. ¿Listo? Y que ponga el criterio, que en este caso quiero que coincida con asociado. Con asociado. ¿Listo? El siguiente me dice que especifique ahora el segundo rango, que es este de acá, ¿no? Es este segundo rango. Y el criterio es de que sea de ganancia. Listo. Enter. Y podemos verificar de que la sumatoria de todos los valores que sean de asociado y a su vez que hayan generado ganancia es este. Muy bien, ahora vamos a realizar la siguiente, que corresponde a calcular también la suma, calcular la suma de todos los asociados con ganancia, que esto ya estaría, y ahora nos toca calcular la suma de todos los solo con ganancia. ¿Cómo lo vamos a hacer esto entonces? Bien, vamos entonces ahora a realizar el total de la ganancia, ¿no? Para eso entonces voy a copiar esta fórmula anterior, sí, y lo voy a revisar. Si nos vemos, en este caso se ha desplazado un valor debido a que estamos copiando los datos de una celda que está más arriba, y pues en este caso lo que voy a es a modificar el rango, ¿no?, que empieza desde el 16 hasta el 65, desde el 16 hasta el 65, desde el 16 hasta el 65, y necesito los de solo. Perfecto. Y entonces aquí ya me calcula todos los, entonces, me suma todos los valores cuyo tipo haya sido solo y que haya generado ganancia. Muy bien, esto entonces ya estaría cumplido. Vamos ahora a hacer la sumatoria de todas las pérdidas. Entonces, como este solamente es la comparación con un solo criterio, voy a utilizar la función sumar si. Sumar es igual, entonces para iniciar la función, sumar si. Para este caso, entonces primero debo especificar el rango del criterio. Sí mismo, entonces seleccionaré el rango que voy a hacer la comparación. Posterior, el criterio, que en este caso sería solo, perdón, en este caso sería pérdida. Y por último, en este caso, el rango que yo deseo sumar, que está aquí. Perfecto. Y cierro paréntesis y me quedaría ya de esta manera la forma. Si está correcto esto, debería salirme el mismo valor, ¿no? Porque estoy sumando las ganancias tanto de asociados como de solo y también las pérdidas. Entonces en este caso me da el mismo valor, que es 601.954, y los tres valores sumados me da 600.954. Y pues aquí lo que estoy especificando es de que el rango que se suma es estática, y eso no es así. Entonces ahora sí
Voy a copiar y aquí me debe dar el mismo valor, 525 con 425. De la misma manera acá, 283 con 680 y 275 con 798. Perfecto. Voy a asimismo a señalar esto que ya está realizado, y por último me dice que contabilice las provincias con pérdida, es decir, contar todos los valores que están aquí que sean con pérdida. Así que voy a utilizar aquí la función contar sí. Asimismo me ayuda el software diciendo que debo especificar el rango y el criterio. Así que voy a seleccionar el rango que deseo contar y por último coma el criterio, en este caso sería pérdida. Enter. Muy bien, entonces hemos llegado a la final de este tutorial. Les pido por favor que repasen este ejercicio. Les voy a publicar este archivo, aunque lo pueden también descargar directamente desde la página de Linux. Sí, la tarea entonces será hacer este ejercicio, repetirlo nuevamente. Lo suben en el formato de tareas, lo suben especificando las fórmulas utilizadas eh, para poder realizar este ejercicio, ¿no? Éxitos.